Bendiciones para todos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que se titula 4 símbolos de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos elementos naturales que en la Biblia representan a la palabra de Dios. Son símbolos o elementos que describen algo puntual, características puntuales de la palabra de Dios y nos ayudan a entender su magnitud para nuestra vida. El primer elemento del que vamos a hablar es lámpara. El Salmo 119, verso 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». El salmista declara, en otras palabras, que la palabra de Dios viene a nuestra vida con la intención de alumbrar nuestro camino, alumbra cada paso que damos y es además lo que nos alumbra el camino o la que nos alumbra el camino que debemos tomar hacia el futuro que el mismo Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Es la palabra perfecta que también ilumina nuestra vida cuando estamos en oscuridad, cuando hay que tomar alguna decisión. Esa lámpara nos muestra lo que de otra manera no podríamos ver o percibir. El Salmo 119, verso 130 dice: «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». Una vez más, el salmista declara que la exposición de la palabra de Dios da luz, trae entendimiento a los simples, es decir, ayuda en la toma de decisiones complicadas y en las que muchas veces nos vemos frenados por no saber qué hacer. Cuando debamos tomar alguna decisión, consultemos a la palabra de Dios, expongamos nuestra vida a la luz de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos y hallaremos en ella la respuesta precisa. ¿Quién es el simple del Salmo 119, verso 130? El simple es aquella persona ingenua, es aquella persona que no ha sido equipada o equipado, no ha sido entrenada o entrenado, no ha sido preparada o preparado y tampoco ha sido nutrida o nutrido lo suficientemente con la palabra de Dios. Es aquella persona que recibiendo una buena palabra se ha quedado sin provecho, no le ha sacado el jugo, podríamos decir, porque no entiende y se mantiene en una revelación muy básica de la palabra. Este es un tiempo, mis queridos, para dejarnos alumbrar por la palabra de Dios, dejar que ella nos guíe, nos corrija, nos instruya, nos dirija, nos enseñe y nos confirme. No nos apresuremos a actuar sin antes saber qué es aquello que la palabra nos quiere decir. Y anotate, tené allí una agenda, un lugar donde apuntar todo lo que Dios te va hablando, porque hay decisiones que vas a tomar sobre la base de lo que Dios te está hablando en este tiempo. ¿Qué te está diciendo Dios? Bueno, permití que la lámpara, que la palabra de Dios alumbre allí donde tenés que tomar decisiones, porque de eso depende tu éxito o tu fracaso. El segundo elemento que vamos a ver es fuego. Jeremías capítulo 5 versículo 14 dice: «Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá». La palabra de Dios entonces es fuego que consume, que quema, que derrite, que purifica, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le dice al profeta que esas palabras que él mismo va a emitir consumirán a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una actitud de desobediencia y rebeldía contra Dios. Y Dios le dice al profeta Jeremías: yo voy a poner palabras en tu boca que van a ser como fuego, el pueblo será por leña y entonces terminarán consumidos. En el capítulo 23 de Jeremías, versículo 29, Dios vuelve a repetirle al profeta el poder que radica en su palabra. Veámoslo. Dice: «¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?» En este caso Dios habla de lo que le vendría al pueblo, como decíamos recién, a causa de la desobediencia. Serían o serán consumidos y Dios usará su palabra de fuego para ejecutar este juicio. Y además, marca la diferencia entre los falsos profetas del versículo 13, entre lo que hablan estos falsos profetas y aquello que hablan los profetas que Dios envía y levanta. Jeremías capítulo 5, versículo 13 dice: «Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos».
Esa es la diferencia entre un falso profeta y un profeta de Dios. El profeta de Dios habla y esa palabra es fuego que quema y consume, pero el falso profeta habla y sus palabras son como viento, que solo generan que quienes los escuchan vayan de un lado a otro, tal como el viento, y que nunca se establezcan. La palabra, mis queridos, es tremendamente profunda y es imposible que nos perdamos si de verdad le prestamos atención. Hoy en día hay muchos que se hacen pasar por profetas de Dios, pero sus palabras son solamente como viento, que hacen que los simples, como veíamos del Salmo 119, verso 130, solo vayan de un lado a otro y nunca se arraiguen, nunca se establezcan, van y vienen, nunca se consolidan, nunca llevan fruto porque no tienen raíces. Son como el viento que van de un lado y no se sabe bien hacia dónde van, no se sabe de dónde vienen ni hacia dónde van. Esos son los simples del Salmo 119, verso 130. Lo cierto es que cuando hay una palabra de Dios, esa palabra quema, arde nuestro corazón producto de la palabra que estamos recibiendo, aviva nuestro interior y es imposible no responder a ella. Miremos lo que dice Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En el camino a Emaús, Jesús empieza a decirle a Cleofás y al otro hermano lo que las escrituras decían, y ellos luego se preguntan lo que citamos recién, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y mientras nos exponía las escrituras? ¿No nos quemaba algo por dentro? Eso debe ocurrir cuando la palabra es ministrada con revelación y frescura, hace arder los corazones. Mis queridos, si nuestro corazón en este tiempo donde Dios nos está hablando tantas cosas no está ardiendo por el Señor, es porque entonces no estamos recibiendo y considerando quién es el que nos está hablando. No es tu pastor, no es un líder, es Dios el que está emitiendo su palabra y su palabra es fuego. Si tu corazón en este tiempo no está ardiendo a causa de la palabra que Dios te está hablando, lo más probable es que haya algún problema allí que resolver. Deja que ese fuego sea avivado en tu interior. La palabra de Dios es fuego. Fuego que quema la escoria del pecado que todavía quizá pueda haber en nuestra vida. Fuego que destruye toda maldad y todo lo malo que pueda haber en mí o en ti. Fuego que purifica al creyente. Es palabra poderosa, viva y eficaz. Palabra de Dios es fuego. Quema, purifica, santifica. No subestimes, no menosprecies la palabra que Dios en este tiempo te está hablando, porque si vos podés entender que es Dios el que te está hablando, algo especial va a ocurrir en tu vida en este tiempo también. El tercer elemento que vamos a mencionar es martillo. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El martillo es usado por Dios como un ejemplo de lo que significa su palabra. Utiliza este ejemplo o este elemento de metal para asimilar o poner un paralelismo respecto a aquello que es su palabra. Lo pone como un ejemplo de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios en aquellos que la escuchan y la reciben. Esta figura expresa o demuestra la solidez, la contundencia y a su vez el peso que tiene la palabra de Dios. Es capaz de romper los corazones más duros y endurecidos por el pecado, el orgullo, etc. Ezequiel 36, verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Son esos corazones de piedra los que justamente necesitan ser quebrados por el martillo sobrenatural de la palabra de Dios. No hay hombre que pueda resistir el embate o el golpe de la palabra de Dios, que va una y otra vez y martilla y martilla y martilla sobre el corazón duro, sobre el corazón enorgullecido, a fin de deshacerlo y poder implantar un corazón de carne. Recordemos, mis queridos,
que nunca la palabra de Dios ha vuelto vacía, nunca la palabra que salió de la boca de Dios quedó en el olvido, o fue improductiva o no fue prosperada. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir tal y como Dios lo ha dicho, y hará aquello que Dios tenía en mente cuando la emitió. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y creer. Todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir desde principio a fin. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, y todo lo que Él ha prometido así será. Así será. Y esa tiene que ser nuestra fe y nuestro credo, nuestra creencia en este tiempo. Declarar que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Cuando predicamos a otros, entonces, la salvación de Cristo, la palabra va y martilla los corazones de quienes nos están escuchando para que se conviertan a Cristo y cambien sus rumbos eternos. Esa es una razón suficiente para que no dejemos de predicar la palabra de Dios. Predica, predica, predica. Predica la palabra todas las veces que te sea posible, porque estás utilizando el martillo sobrenatural que Dios ha manifestado, que va a romper los corazones de piedra y va a implantar corazones de carne para que puedan ser sensibles a lo que Él quiere hacer. Mis queridos, la palabra de Dios es un martillo que va y pega. Y aún en nuestra propia vida podemos ver cómo la palabra de Dios viene a golpearnos y a enderezarnos cuando Dios ve que estamos de alguna manera desviando nuestro camino, torciéndonos un poco. Dios viene con su palabra, nos martilla, nos endereza y podemos seguir hacia adelante. La cuarta figura o el cuarto elemento, el cuarto símbolo que quiero mencionarte tiene que ver con la espada. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada de la que Pablo hablaba es un arma de corto alcance, como una especie de daga o justamente espada. Hay varios tipos de espadas que podríamos mencionar de acuerdo a las escrituras, pero la idea es usar esta metáfora en alusión a lo que estamos hablando y entender que cuando Pablo tiene en mente la espada del Espíritu, está hablando también de un contexto de batalla, de lucha espiritual, batalla espiritual contra enemigos espirituales de maldad. Vamos a ver algunos textos para que podamos entender un poquito más de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de la espada. Jeremías 14:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Así Dios trata a aquellos profetas que van en su nombre, a los cuales Él no ha llamado, a los cuales no ha enviado. Son profetas falsos que también portan una espada, y eso es lo que muchas veces confunde a muchos cristianos. Pero los profetas de Dios, aquellos que tienen el aval de Dios, el ok de Dios, el respaldo de Dios, también portan una espada, que es la palabra de Dios. Esos son los que van a vencer porque cuentan con el respaldo del cielo sobre sus vidas. Ezequiel capítulo 21, versículo 3 dice: dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Acá vemos a Dios haciendo mención de una espada que Él mismo esgrimirá para hacer justicia. Dios está determinando justicia, hacer justicia, aún en medio de su pueblo, y dice: cortaré de ti al justo y al impío. Es decir, el pueblo estaba en un grado de corrupción tan grande que lo único que le queda a Dios es hacer justicia, y dice: cortaré de ti al justo y al impío. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El proverbio está haciendo referencia a aquellas palabras que son imprudentes y que obviamente lastiman, hacen daño, dejan secuelas en aquellas personas que nos están escuchando. Y hay varios símbolos más que podríamos citar, pero será motivo de estudio en otra predicación, en otro mensaje. Mis queridos, tenemos que saber que portamos un arma espiritual llamada palabra de Dios. La palabra de Dios
no es solamente algo escrito que tenemos, es una persona. Dice la Biblia, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la misma persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que cuando declaramos la palabra, estamos declarando victoria en el mundo espiritual, y la victoria solamente viene cuando declaramos escrito está. No se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestro talento, se trata de declarar la verdad de Dios al mundo espiritual, y es ahí donde vamos a vencer y donde vamos a poder recibir todas las bendiciones que el Señor ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Un gran abrazo, que el Señor te bendiga. Frente al desafío que estás viviendo, declará, escrito está, escrito está, escrito está. Y en el nombre de Jesús, declará, escrito está. Y todo lo que vos declares, porque es palabra de Dios, no porque vos lo declares, sino porque es palabra de Dios, así sucederá. Un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga mucho. Será hasta cualquier momento.